Mayordomía, las motivaciones del corazón. Lección 8. El impacto de diezmar. El propósito de la lección de esta semana es que obedeciendo fielmente el requerimiento del diezmo reconocemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, fundada sobre principios eternos. La segunda, la misión es de todos. Frecuencia Cristiana. Dios pone sus tesoros en las manos de los hombres, pero requiere que una décima parte sea puesta fielmente a un lado para su obra. Requiere que esta porción sea entregada a su tesorería. Ha de serle devuelta como propiedad suya. Es sagrada y debe emplearse para fines sagrados, para el sostén de los que han de proclamar el mensaje de salvación en todas partes del mundo. Se reserva esta porción a fin de que siempre fluyan recursos a su tesorería y que se pueda comunicar la luz de la verdad a los que están cerca y a los que están lejos. Iniciemos con la primera parte, fundada sobre principios eternos. Génesis 28, 21 y 22. Si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El sistema del diezmo se remonta hasta más allá del tiempo de Moisés. Ya en los días de Adán se requería de los seres humanos que ofrecieran a Dios donativos de índole religioso. Es decir, antes que el sistema fuese dado a Moisés en forma definida, al cumplir lo requerido de Dios, debía manifestar mediante sus ofrendas aprecio por las misericordias y las bendiciones de Dios para con ellos. Esto continuó durante las generaciones sucesivas y fue practicada por Abraham, quien dio diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo. El mismo principio existía en los días de Job, y mientras Jacob estaba en Betel, peregrino, desterrado y sin dinero, se acostó una noche solitario y abandonado, teniendo una piedra por almohada, y ahí prometió al Señor: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios no obliga a los hombres a dar. Todo lo que ellos dan debe ser voluntario. Él no quiere que afluyan a su tesorería ofrendas que no se presenten con buena voluntad. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo instruyó a los creyentes respecto a los principios generales sobre los cuales se funda el sostén de la obra de Dios en la tierra. Escribiendo en cuanto a sus labores apostólicas en favor de ellos, preguntó: ¿quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual, preguntó además el apóstol, ¿es gran cosa si segáramos lo vuestro carnal? Si otros tienen en vosotros esta potestad, mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Primera de Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. El apóstol se refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban en el templo. A aquellos que eran apartados para ese sagrado cargo eran sostenidos por sus hermanos, a quien ellos ministraban las bendiciones espirituales. Ciertamente los hijos de Leví que toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. La tribu de Leví fue escogida por el Señor para los cargos sagrados pertenecientes al templo y al sacerdocio. Acerca del sacerdote se dijo: porque le ha escogido Jehová para ministrar al nombre de Jehová. Dios reclamaba como propiedad suya una décima parte de todas las ganancias. A este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo cuando dijo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y más tarde, escribiendo a Timoteo, el apóstol dijo:
digno es el obrero de su salario. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y con valor, porque es de origen divino. En él se combinan la sencillez y la utilidad, y no requiere profundidad de conocimiento para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de la salvación. Cada hombre, mujer y joven pueden llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Por este sistema se alcanzan grandes objetivos. Si todos lo aceptasen, cada uno sería un vigilante y fiel tesorero de Dios, y no faltarían recursos para llevar a cabo la gran obra de la salvación y proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. La tesorería estaría llena si todos adoptaran este sistema, y los contribuyentes no serían más pobres por causa de esto. Mediante esta inversión hecha, llegarían a estar más vinculados a la causa de la verdad presente. Estarían atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, a fin de echar mano para la vida eterna. En el sistema bíblico de los diezmos y las ofrendas, las cantidades pagadas por distintas personas varían enormemente, puesto que están en proporción a sus entradas. En el caso del pobre, el diezmo será comparativamente pequeño y hará su donativo en proporción a sus posibilidades. Pero no es el tamaño del donativo lo que hace que la ofrenda sea aceptable para Dios, es el propósito del corazón, el espíritu de gratitud y amor que expresa. No se haga sentir a los pobres que sus donativos son tan pequeños que no son dignos de tomarse en cuenta. Que ellos den de acuerdo a sus posibilidades, sintiendo que son siervos de Dios y que Él aceptará su ofrenda. Aquel a quien Dios ha confiado un cuantioso capital, si ama y teme a Dios, no encontrará gravoso satisfacer las exigencias de una conciencia iluminada en lo que se refiere a los derechos de Dios. Los ricos sentirán la tentación de complacerse en el egoísmo y la avaricia y de retener los diezmos. Pero los que son fieles a Dios, cuando sean tentados, contestarán a Satanás: escrito está, ¿robará el hombre a Dios? Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El que dio su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, ha hecho un pacto con nosotros. Él nos da sus bendiciones, y en cambio requiere que le llevéis vuestros diezmos y ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y las ofrendas está claramente establecido en el 3er capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El reproche, la amonestación y la promesa de Dios se dan con lenguaje inequívoco. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Este mensaje no ha perdido nada de fuerza. Su importancia se renueva constantemente, así como los dones de Dios se renuevan continuamente. No hay dificultad para comprender cuál es nuestro deber a la luz de este mensaje dado por el santo profeta de Dios. No se nos ha dejado para que tropecemos en las tinieblas y la desobediencia. La verdad se declara con toda llaneza, y todos los que deseen ser honrados ante Dios pueden comprenderla. El diezmo de todos nuestros ingresos es del Señor. Él coloca su mano sobre la porción que ha especificado que le devolvamos, y dice: permito que uséis de mi abundancia, después de haber apartado la 10ª parte y de haberme traído donativos y ofrendas. A nadie se le obliga a presentar delante de Dios sus diezmos, donativos, ofrendas, pero con la misma seguridad de que se nos ha dado la palabra de Dios, Él requerirá lo suyo con interés de la mano de cada ser humano. Si los hombres son infieles en devolverle a Dios lo que le pertenece, si pasan por alto la comisión dada a sus mayordomos, no seguirán teniendo la bendición de lo que el Señor les ha confiado. El hecho de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la Iglesia no nos convierte en cristianos.
no retengamos nada que sea del Salvador. Todo le pertenece. No tendríais nada para dar si Él no os lo hubiera dado primero. Continuemos con la segunda parte. La misión es de todos. San Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel cuyo corazón refulge con el amor de Cristo, considerará no solamente como su deber, sino como un placer ayudar en el avance de la obra más elevada y más santa e encomendada al hombre, la de presentar al mundo las riquezas de la bondad, la misericordia y la verdad. Es el espíritu de la codicia lo que induce a los hombres a conservar para la complacencia propia los medios que por derecho le pertenecen a Dios. Y este espíritu es tan aborrecible para él ahora como cuando mediante su profeta censuró severamente a su pueblo. Así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. Este espíritu halla su más elevada manifestación en el sacrificio de Cristo en la cruz. En nuestro favor, el Padre ha dado a su Hijo unigénito. Habiéndolo dado todo lo que tenía, se dio entonces a sí mismo, para que el hombre pudiera ser salvo. La cruz del Calvario debe presentar la benevolencia de todo seguidor del Salvador. El principio ahí ilustrado es el de dar. Y el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. 1 de Juan 2:6. Por otra parte, el espíritu del egoísmo es el espíritu de Satanás. El principio ilustrado en la vida de los mundanos es el de conseguir. Así esperan asegurarse felicidad y comodidad, pero el fruto de su siembra es tan solo miseria y muerte. Mientras Dios no cese de bendecir a sus hijos, no dejarán ellos de estar bajo la obligación de devolverle la porción que Él reclama. No solamente deben entregarle al Señor la porción que le pertenece, sino que deben también traer a su tesorería como ofrenda de gratitud un tributo liberal. Con corazones gozosos deben dedicar al Creador las primicias de todos sus bienes, sus más selectas posesiones, su servicio mejor y más sagrado. Así recibirán abundantes bendiciones. Dios mismo convertirá sus almas en jardín de riego, cuyas aguas no faltan. Y cuando la última gran cosecha sea recogida, las gavillas que pudieron llevar al Maestro serán la recompensa de su generoso uso de los talentos a ellos confiados. Hasta los muy pobres debieran traer sus ofrendas a Dios. Ellos han de participar de la gracia de Cristo, negándose a sí mismos, para ayudar a aquellos cuya necesidad es más apremiante que la suya propia. El don del pobre, el fruto de su abnegación, se presenta delante de Dios como fragante incienso, y todo acto de sacrificio propio fortalece el espíritu de beneficencia en el corazón del dador, y lo une más estrechamente con aquel que era rico, pero por amor a nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El acto de la viuda que puso 2 blancas, todo lo que tenía en la tesorería, fue registrado para animar a los que, aunque luchan con la pobreza, desean sin embargo ayudar a la causa de Dios mediante sus dones. Cristo llamó la atención de los discípulos a esa mujer que había dado todo su alimento. Consideró su dádiva de más valor que las grandes ofrendas de aquellos cuyas limonas no exigían abnegación. De su abundancia, ellos habían dado una pequeña porción. Para hacer su ofrenda, la viuda se había privado aún de lo que necesitaba para vivir, confiando en que Dios supliría sus necesidades para el mañana. San Marcos 12, 43 y 44. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más
que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Así enseñó que el valor de la dadivosidad no se estima por el monto, sino por la proporción que se da y por el motivo que impulsa al dador. El apóstol Pablo en su ministerio entre las iglesias era incansable en sus esfuerzos por inspirar en los corazones de los nuevos conversos un deseo de hacer grandes cosas por la causa de Dios. A menudo los exhortaba a ejercer la liberalidad. Al hablar con los ancianos de Éfeso respecto a sus labores anteriores entre ellos, dijo: «En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir». La liberalidad abnegada provocaba en la iglesia primitiva arrebatos de gozo, porque los creyentes sabían que sus esfuerzos ayudaban a enviar el mensaje evangélico a los que estaban en tinieblas. ¿Qué podía producir semejante liberalidad sino la santificación del Espíritu? En ojos de los creyentes incrédulos era un milagro de la gracia. Decidamos hoy ser fieles mayordomos de Dios con respecto a los diezmos y a las ofrendas, y experimentar el gozo de la iglesia primitiva en su liberalidad, y también ofrendar a Dios nuestro cuerpo, nuestros talentos y también nuestro tiempo, y siempre recordar 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.